Buenas tardes con todos. Sean todos bienvenidos nuevamente a Capacitaciones en Salud. Vamos a continuar con nuestro curso de Nanda Niknok. Bien, nos habíamos quedado el día miércoles hablando acerca de valoración de enfermería. Vamos a continuar con el modelo de Virginia Henderson y sus 14 necesidades como una herramienta para poder recolectar todos los datos necesarios y pasar a nuestras siguientes fases del proceso de atención de enfermería. Entonces, hablábamos acerca de nuestra cuarta necesidad, que es el movimiento y mantenimiento de una postura adecuada. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar en un paciente referente a la cuarta necesidad? ¿No? ¿Cuál es la actividad que hace nuestro paciente para poder mantener esta postura, el tipo de actividad, cuánto dura estas actividades físicas que realiza? Si él conoce los beneficios que tiene este tipo de actividad, por qué lo realiza, si es que posee alguna alteración de los músculos que le impida desarrollar actividades también. También dificultades, ¿no? Actividades, la dificultad física que pueda tener, actividades como pueda presentar, por ejemplo, disnea, debilidad, fatiga. Si es que tiene algún tratamiento, ¿no? Que pueda estar llevando. También para poderse mover y trasladarse, ¿cómo lo considera el paciente? Eh, ¿Puede moverse con tranquilidad o utiliza algún tipo de dispositivo tal vez como silla de ruedas, andaderas, bastón? O si es que no utiliza ninguno de estos dispositivos, sino que necesita a alguien que le ayude, ¿no? Para poder realizar este tipo de actividades. ¿Tiene alguna limitación como al deambular, alguna movilidad física o solamente se puede movilizar en cama? ¿Cuál es la postura habitual en relación al trabajo que tiene o la actividad que realiza diariamente? Si posee alguna alteración también en los músculos que le impide realizar, ¿no? Moverse o trasladarse. En nuestra quinta necesidad, que es el mantenimiento del sueño y el descanso. Por ejemplo, ¿cuánto son el número de horas que duerme durante el día? Y si es que duerme durante el día o duerme durante la noche. ¿Cuál es la calidad de sueño que tiene? ¿Es difícil para él conciliar el sueño? ¿Tiene pesadillas? ¿Su sueño es profundo tal vez? ¿Tiene falta de energía? ¿O tiene mala calidad de vida? ¿Una disminución tal vez en el estado de salud? ¿Somnolencia o se concentra? ¿Hay cambios de humor? En nuestra sexta necesidad, selecciona la vestimenta adecuada. Por ejemplo, tiene alguna dificultad para poder elegir su ropa o ponerse la ropa, abotonarse la ropa, quitarse la ropa, ponerse los zapatos. ¿Y qué alteraciones pueda tener para que le impida realizar estas actividades? En la séptima necesidad, mantener la temperatura corporal, ¿no? Si se protege de los cambios de temperatura ambiental, por ejemplo, si es que tiene presencia de infecciones, también va a presentar una temperatura corporal alta. Si es que vemos piel enrojecida o palpamos piel caliente, si tiene taquicardia, taquipnia, piel fría, cianosis, escalofríos, piloerección, cuánto es su temperatura corporal y qué hace en caso él tenga fiebre o ella tenga fiebre, qué es lo que él realiza. Nuestra octava necesidad, que es el mantenerse, ¿no? El tener esta higiene corporal. ¿Cómo se presenta en su estado físico? ¿Está arreglado, desarreglado? ¿Presenta alguna incapacidad, como por ejemplo ir al baño o obtener agua tal vez, ¿no? Tal vez no cuenta con el servicio de agua.
Entonces, esto también podría afectar, ¿no? Puede lavar su cuerpo totalmente o lava parcialmente el cuerpo, coge artículos de baño, entrada y salida del baño, cómo es que realiza esta actividad, ¿no? ¿Y qué es lo que le motiva para poderse arreglar y mantener su higiene? ¿Cómo es que mantiene también la integridad de la piel y los anexos adecuadamente? ¿Cómo es que mantiene esta integridad, ¿no? El aspecto que tiene su piel, si es íntegra o tiene mal aspecto. Debemos especificar si es que encontramos alguna alteración en este nivel, ¿no? O si es que también presenta micosis en la piel. En nuestra novena necesidad, que es evitar los peligros, algunos antecedentes personales que pueda tener el paciente, como alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, o tal vez se automedica, ¿no? Algunos deportes extremos que pueda él practicar, cómo es su agudeza visual, cómo está el ojo derecho o el ojo izquierdo, la agudeza auditiva también, si lo tiene afectado o no. El paciente reconoce los peligros ambientales, él vive solo o tiene antecedentes de caídas, prótesis tal vez en extremidades o uso de dispositivos para poder deambular o moverse, ¿no? ¿Cuáles los tratamientos en los cuales pueda él tener las características que tiene el hogar, como por ejemplo él vive en la primera planta o en la segunda planta, tiene pasamanos en las escaleras o animales, ¿no? Básicamente es para saber si él mismo, el paciente mismo, evita estos peligros y trata de salvaguardar su integridad. En la décima necesidad tenemos el comunicarse con otros, expresar emociones, miedos u opiniones, ¿no? ¿Cuál es el estado de conciencia que tiene el paciente? ¿Está ubicado en el tiempo, lugar, persona? ¿Con quiénes vive? ¿Cómo se siente? Si está solo, triste o deprimido, ¿con quién habla? ¿Busca a alguien con quien hablar o prefiere aislarse? ¿Cuáles son los aspectos sexuales que él tiene? Por ejemplo, ¿no? Métodos de planificación familiar, o si es que también está soltero, viudo, divorciado. ¿Él se siente feliz estando en este estado civil, estando soltero, viudo o divorciado? ¿Él se siente feliz? ¿Cuáles son sus preferencias sexuales? ¿Que realizar alguna prueba de VIH o tal vez otro tipo de examen? ¿No? O si es que tiene alteraciones en los órganos sexuales, que pueda impedir que cumpla esta necesidad. En la onceava necesidad tenemos el ejercer culto a Dios, ¿no? Acorde con la religión que tenga el paciente. Él practica alguna religión, ¿cuál sería esta religión? Y su religión le impide de tener de tomar algunos tratamientos que el sector salud ofrece. En la doceava necesidad, trabajar de forma que permita sentirse realizado, ¿no? Él se siente satisfecho con lo que hace. Y si la respuesta es no, ¿por qué? Hay que especificar. ¿Cree que su situación laboral o profesional va a repercutir en su estado de salud? ¿No? O dentro de su familia, ¿qué rol él cumple? ¿Él se siente satisfecho con su rol o no? En la treceava necesidad, participar en todas las formas de recreación y ocio, ¿no? Él dispone de tiempo para poder darse un momento de divertirse, de socializar. ¿Cuánto tiempo se da? ¿Cuánto tiempo invierte para poder divertirse? ¿Cuáles son esos pasatiempos? ¿Considera que sus pasatiempos van a repercutir en su estado de salud? ¿No? ¿O estaría dispuesto también a cambiar esos pasatiempos que tiene? En la catorceava necesidad, estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal de la salud. Si la respuesta, bueno, es que no, cuando le preguntemos sobre su nivel de estudio, aclaremos, ¿no? Tratemos de buscar más allá en estas entrevistas, si es que él quiere seguir estudiando,
o si conoce actividades de aprendizaje para la edad que tiene el paciente, o le gustaría también involucrarse, ¿no?, en alguna actividad diferente. Entonces, todo esto es la valoración, ¿no? En la valoración muchas veces pueden también surgir problemas que el paciente no quiera colaborar, pero tenemos la responsabilidad nosotros de controlar estos problemas, de controlar al paciente, para así poder detectar lo antes posible esos signos y síntomas que puedan complicar aquellos problemas potenciales, aquellos problemas reales que están sucediendo, ¿no? Y así informar e iniciar estas actividades que son de dominio de enfermería, donde nosotros lo que buscamos es prevenir y minimizar los problemas y sus complicaciones. Entonces, ya hemos hablado acerca de la valoración. Vamos a pasar a nuestra siguiente fase. Nuestra siguiente fase, que es el diagnóstico de enfermería. En el diagnóstico de enfermería, una vez que nosotros ya hemos realizado la recolección de datos, ¿no?, que vamos a proceder ahora a el análisis y la síntesis de la información que hemos obtenido. Entonces, los diagnósticos de enfermería lo que va a hacer es delimitar los fenómenos de competencia exclusiva de enfermería. Se refiere a los problemas que hemos identificado, hemos validado y tratado, ¿no?, nosotros mismos, y en los que se asume la responsabilidad de alcanzar los resultados planteados. Recordemos que NANDA asume el desarrollo de refinamiento y promoción de la terminología que define los juicios clínicos en enfermería, sobre la dimensión social, la psicológica y espiritual de los cuidados, y se encarga del proceso de revisión y clasificación, tanto como actualizar también los diagnósticos de enfermería. Aquí les he colocado un cuadro donde les menciono las principales diferencias entre el diagnóstico de enfermería y el diagnóstico médico, que obviamente son muy diferentes, ¿no? Pero en aquellas personal que no tiene mucha experiencia, puede verlo de manera similar, ¿no? Sobre todo cuando estamos comenzando, ¿no?, acerca de el proceso de atención de enfermería. Entonces, cabe delimitar bien cómo es un diagnóstico de enfermería y cómo es un diagnóstico médico, qué es lo que los diferencia. En el diagnóstico de enfermería, nosotros identificamos las respuestas humanas o problemas de salud o cambios vitales y alteraciones en la capacidad de la persona para funcionar como ser independiente. En el diagnóstico médico, ellos se centran en la identificación de las enfermedades, solo en el problema real. El diagnóstico de enfermería describe los efectos de los problemas de salud o cambios vitales sobre la persona, su capacidad de adaptación, sobre las actividades de la persona, su forma de vida y su bienestar. En los diagnósticos médicos nos va a describir una enfermedad, nos describe un síndrome o un conjunto de observaciones que se van a clasificar como uno de los diagnósticos médicos recogidos, ¿no?, en la clasificación internacional de enfermedades. Los diagnósticos de enfermería pueden variar en la medida en que varía la respuesta también del paciente. Los diagnósticos médicos no suelen permanecer invariables durante el proceso de toda su enfermedad. El diagnóstico de enfermería, el principal responsable del problema es la enfermera y está capacitada para hacer el diagnóstico de enfermería. El diagnóstico médico, el principal responsable es el médico y el diagnóstico está dentro de su dominio. En el diagnóstico de enfermería, la enfermera identifica los signos y síntomas y también los factores de riesgo, detecta los problemas reales y potenciales, planifica los cuidados para prevenir, corregir o minimizar los problemas detectados. En el diagnóstico de médico también
la persona responsable acerca de que se cumpla lo que se ha estipulado es la enfermera, ¿no? De poder identificar estos factores de riesgo y también si es que existen alguna complicación. Y va a llevar a cabo la vigilancia, ¿no? Y si es que sucede algo, debe avisar para poder ahí intervenir, ¿no? Ya esto ya es labor del médico, intervenir y prevenir, minimizar, ¿no? Las complicaciones que se puedan originar en el paciente. Y bueno, el médico realiza las prescripciones médicas de su competencia. Entonces vemos aquí cómo es que enfermería abarca un gran campo, ¿no? Constantemente pasa tiempo con el paciente. Es por eso que debemos estar muy preparadas respecto a las acciones que vamos a realizar. Bien. Los componentes del diagnóstico de enfermería. Contiene dos partes la etiqueta del diagnóstico de enfermería. Dos partes que es el descriptor o modificador y el foco del diagnóstico o su concepto clave. Entonces, tenemos aquí en este cuadro el descriptor o modificador que he colocado deterioro y el foco del diagnóstico que es de la deambulación, ¿no? Deterioro de la deambulación. ¿Qué será el descriptor? El descriptor básicamente cumplirá el papel de acentuar al foco del diagnóstico. Y el foco del diagnóstico será como el sujeto en una oración, ¿no? El descriptor será como el predicado y el foco del diagnóstico como el sujeto, ¿no? Va a cumplir un papel clave para poder realizar el diagnóstico. Entonces, aquí les coloqué algunos ejemplos como intolerancia y el foco del diagnóstico a la actividad, ¿no? Intolerancia a la actividad. Básicamente esto, ambulación, actividad o hipotermia perioperatoria, es lo que está ocurriendo en el paciente, ¿no? Esto es lo que ocurre. Y esto podría ser modificado, como por ejemplo el riesgo. Hay un riesgo aquí de hipotermia, ¿no? Aquí hay intolerancia a la actividad y aquí hay deterioro de la ambulación, ¿no? Entonces, el descriptor podrá ser modificado, ¿no? Como es que lo indica su concepto. Y el foco del diagnóstico es nuestra palabra clave. Bien, entonces, también dentro de los componentes del diagnóstico de enfermería vamos a ver otros puntos también que es la definición. La definición que nos va a proporcionar una descripción clara y precisa, ¿no? Va a delinear su significado y ayuda para poder diferenciarlo de otros diagnósticos que puedan ser similares, ¿no? Por ejemplo, aquí ya les he colocado de nuestro cuarto dominio, actividad y reposo, y la clase número 5, que es autocuidado. Entonces, autocuidado nos los define como la habilidad para llevar a cabo las actividades de cuidado del propio cuerpo y de las funciones corporales. Entonces aquí ya podemos saber si es que queremos utilizar autocuidado, debemos verlo, ¿no? Desde la definición para poder reforzar más aún nuestro diagnóstico, ¿no? El diagnóstico que vamos a utilizar ya valorado nuestro paciente. Otro punto es las características definitorias. Las características definitorias que son claves o inferencias observables que se van a agrupar como manifestaciones de un diagnóstico. La valoración que identifica una serie de características definitorias de un diagnóstico de enfermería apoya la precisión diagnóstica. Entonces, ¿esto qué quiere decir aquí en el ejemplo, ¿no? Yo valoro a mi paciente. ¿Y qué es lo que valoro en el paciente? Por ejemplo, que tiene incapacidad para masticar la comida. No coge los alimentos con los utensilios, no ingiere alimentos de forma segura, ¿no? O tampoco puede prepararse los alimentos o llevarse él mismo del recipiente a la boca. Entonces, viendo todas estas características, yo puedo observar que cumplen, por ejemplo, con nuestro cuarto dominio, la clase 5, autocuidado, alimentación. Y es así como yo me apoyo, ¿no? Entonces yo
puedo visualizar las características definitorias de esta viñeta, de esta etiqueta, de este dominio, actividad y reposo, clase 5, autocuidado. Veo que tiene características muy similares a la que me ha descrito mi paciente, ¿no? A lo que yo valoro en el paciente. Entonces, no me cabe duda que debo utilizar este tipo de diagnóstico en él. También encontraremos los factores relacionados. Y estos factores relacionados pueden constituir un antecedente, ¿no? Estar asociado o relacionados, o pueden contribuir o favorecer los diagnósticos de enfermería focalizados en un problema. Y también tendremos en algunos casos factores de riesgo. Los factores de riesgo, factores ambientales y elementos fisiológicos, psicológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulnerabilidad de un individuo, familia, grupo o comunidad ante un evento no saludable. Entonces, les he colocado aquí también un ejemplo que seguramente muchas veces lo han visto en el NANDA, ¿no? Donde revisamos ansiedad ante la muerte. Nuestro dominio, nuestra etiqueta será afrontamiento, tolerancia al estrés. La clase será respuesta de afrontamiento. ¿Y cuál será nuestra definición de la respuesta de afrontamiento? Que es la sensación vaga e intranquilizante de malestar o de temor que está provocada por la percepción de una amenaza real o imaginada a la propia existencia. Entonces, aquí ya tenemos nuestra definición, que es el componente de los diagnósticos. Luego puedo revisar las características definitorias que harán que refuerce que yo debo tomar, ¿no?, este dominio y esta clase. Entonces, puedo revisar y me dice, expresa preocupación el paciente por sobrecarga al cuidador. Tal vez si lo expresa, tal vez no, entonces puedo seguir revisando. Alega tristeza profunda, expresa temor a desarrollar una enfermedad terminal, comenta temor a perder capacidades mentales durante la agonía, expresa temor al dolor relacionado con la agonía, implica temor a una muerte prematura, expresa temor al proceso de la agonía, muestra temor a una agonía prolongada, expresa temor al sufrimiento relacionado con la agonía, comenta sentirse impotente ante la agonía, refiere pensamientos negativos que están relacionados con la muerte y la agonía, o expresa preocupaciones sobre el impacto de la propia muerte sobre las personas significativas. Entonces, yo valorando a mi paciente, podré saber si es que alguna de estas características que me dan muchos ejemplos, alguna de estas características puede cumplir con lo que he valorado en mi paciente. Y es así como refuerzo, ¿no? Y ahora lo que haré será algunos factores relacionados a ello que también será valorado. Entonces, los factores relacionados será anticipación de consecuencias adversas derivadas de la anestesia general. Por ejemplo, anticipación del impacto de la propia muerte sobre los demás, anticipación de dolor, anticipación de sufrimiento, confrontamiento con la realidad de una enfermedad terminal, discusiones sobre el tema de la muerte, experimentar también procesos de agonía, experiencia cercana a la muerte, rechazo de la propia mortalidad, observaciones relacionadas con la muerte, percepción de proximidad a la muerte, incertidumbre sobre el encuentro en un poder superior, incertidumbre sobre la existencia de un poder superior. Entonces, aquí podemos ver los componentes del diagnóstico. No aparecen los factores de riesgo porque generalmente solamente cuando están los factores de riesgo ya no se trabaja con las características definitorias ni con los factores relacionados, ya que esto de los factores de riesgo es algo que está latente, ¿no? Entonces todavía no ha ocurrido aún. Bien.
El estado del diagnóstico. Nosotros recordaremos al eje 7 que hemos hablado en la parte de valoración, ¿no? Que va a corresponder a su estructura multiaxial que tiene, ¿no? Que está formado por diferentes ejes. Entonces, el eje 7 nos va a describir el estado del diagnóstico, la existencia o potencialidad del problema. Vemos nuestros ejemplos, que es el diagnóstico focalizado en el problema, como por ejemplo el deterioro de la dentición. Los diagnósticos de riesgo, el riesgo de respuesta alérgica al látex, ¿no? Diagnósticos de promoción de la salud, como por ejemplo disposición para mejorar la gestión de la salud. Definamos un poco más acerca de estos diagnósticos. El diagnóstico enfermero focalizado en el problema, que es un juicio clínico en relación con una respuesta humana no deseada, ¿no? De una persona, familia o comunidad a un problema de salud o proceso vital. Entonces, el diagnóstico de enfermería focalizado en el problema se va a formular en tres partes. Ahora lo vamos a ver, ¿no? En tres partes que se va a apoyar en las características definitorias y los factores relacionados. Y es así como se plantea, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Antonio está ingresado a una unidad de cirugía con un tratamiento intravenoso cada 4 horas, monitorizado, ¿no? Por sus signos vitales cada 2 horas, cuidado del sitio de la incisión por turno, una nutrición parenteral con bomba, y durante la noche Antonio se queja de no poder conciliar el sueño, al tener que ser interrumpido tantas veces por los procedimientos que se le realizan. Y por las mañanas no se siente muy descansado, ¿no? No está bien descansado. Entonces, ¿a qué diagnóstico de enfermería nos conduce? De que Antonio tiene insomnio. Insomnio relacionado con los factores ambientales que está padeciendo y manifestado por la dificultad para conciliar el sueño e insatisfacción en el sueño. Entonces aquí podemos ver que está formulado por las tres partes, ¿no? Que es la característica definitoria y los factores relacionados, ¿no? Factor relacionado como los factores ambientales que están sucediendo, ¿no? Que no lo dejan dormir, y la manifestación es porque dificulta, ¿no? Hay dificultad para poder conciliar el sueño y no está satisfecho con el sueño que está teniendo. En los diagnósticos de riesgo, es un juicio clínico en relación con la vulnerabilidad de una persona, familia o comunidad para desarrollar una respuesta humana no deseada a un problema de salud o proceso vital. El diagnóstico de riesgo se va a formular solo en dos partes, ya que se va a apoyar solamente en los factores de riesgo. Tenemos un pequeño caso, ¿no? De Isabel, que tiene 17 años, que acaba de ser madre. Realmente no fue un embarazo buscado, ¿no? Pero está muy contenta con su niño. Antes del alta y tras conversar con ella, comenta que el padre no se ha implicado en nada durante la gestación y está muy nerviosa porque no sabe si va a ser capaz de cuidar a su hijo. No sabe cómo actuar con el bebé o en caso de que se ponga enfermo y cuenta con pocos recursos económicos, ¿no? Entonces, ¿a qué diagnóstico de enfermería nos conduce? Nos conduce a un riesgo de deterioro parental relacionado con la juventud de los padres, falta de implicación del padre del niño, recursos insuficientes, embarazo no planificado, ¿no? Hay muchas relaciones con las cuales podemos partir del riesgo de deterioro parental, ¿no? Pero solamente va a contar de dos partes, solamente de dos partes. En el diagnóstico de promoción de la salud, el juicio clínico sobre las motivaciones y deseo de una persona, familia o comunidad de aumentar el bienestar y actualizar su potencial de salud, ya que se manifiesta en su disposición de mejorar conductas y salud específicas, como por ejemplo en la nutrición y el ejercicio. Un caso, Juan, que es un joven de 20 años,
estudiante de derecho, jugador del equipo de fútbol de la localidad, tiene un grupo de amigos en el que se siente integrado, ¿no? Sin embargo, le cuesta hacer nuevos amigos, siente una cierta inseguridad y esto le preocupa, ya que sabe que pronto tendrá que integrarse a nuevos ambientes. Juan es una persona sana, no fuma, no bebe. Desde los 8 años sus padres empezaron a preocuparse mucho por su corta estatura y acude una vez al año a las revisiones en el servicio de endocrinología por una alteración en las hormonas del crecimiento. Su estatura actual es de 1,55 m. Él acepta bien su corta estatura. Considera que hay determinadas cosas que no podrá hacer, pero para jugar al fútbol, por ejemplo, cree que no es un obstáculo y considera que es habilidoso en el balón. Es un buen estudiante, consciente de que el esfuerzo y el trabajo son indispensables para aprobar su carrera. Entonces, ¿cuál será nuestro diagnóstico de enfermería? Siempre cuando se trate de un diagnóstico de promoción de la salud, las etiquetas empezarán con disposición, disposición para mejorar, ¿no? Y las características que tendrá es que va a partir también de dos partes. Solamente se apoya de las características definitorias. Entonces, la disposición, ¿cuál será nuestro diagnóstico? Disposición para mejorar el autoconcepto manifestado por aceptación de sus limitaciones y de sus fortalezas y expresiones de deseo de reforzar el autoconcepto, ¿no? Bien, y hay otro tipo de diagnóstico también que es el síndrome diagnóstico. Este síndrome diagnóstico es el juicio clínico en relación con un conjunto de diagnósticos de enfermería específicos que se presentan de manera conjunta, cuyo tratamiento conjunto es por tanto el más correcto, llevando a cabo intervenciones similares. Aquí podríamos hablar acerca de síndromes, ¿no? Nuestra, nuestra etiqueta de diagnóstico empezará con síndrome. Entonces, síndrome del trauma post-violación, ¿no? Hay persistencia de una respuesta desadaptada a una relación sexual forzada, violenta, contra la voluntad de la víctima y sin su consentimiento. Entonces, nuestro diagnóstico, síndrome del trauma post-violación, relacionado con violación manifestado por el shock, ira, temor, vergüenza. Bien. La precisión diagnóstica. La precisión diagnóstica, si no se identifica correctamente el problema de salud, eh, acertar con el tratamiento adecuado es cuestión de azar. Es por ello que se debe realizar una buena valoración, porque si no se realiza este paso que es primordial para empezar con los siguientes, obviamente no vamos a poder diagnosticar, no vamos a poder diagnosticar con tal precisión, ¿no? Y esto va a afectar al paciente, ¿no? Por ejemplo, una baja precisión en el diagnóstico va a provocar, ¿no?, daño en los pacientes o ausencia del resultado positivo. Porque ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a obviar aspectos que deberían ser atendidos con el consiguiente descontento hacia los cuidados de enfermería y el aumento también de los costes del servicio de enfermería. En la práctica clínica, todos los datos van a ser importantes para poder lograr así una precisión diagnóstica. Ignorar o malinterpretar la información muy relevante del diagnóstico nos va a conducir a una baja precisión diagnóstica. Constituye también la precisión diagnóstica cuando las enfermeras o enfermeros etiquetan como diagnóstico de enfermería aquellos síntomas cuyos factores relacionados son en realidad la enfermedad o el tratamiento, ¿no? Esto ocurre muchas veces, ¿no? Nosotros nos guiamos, ¿no? Bueno, ocasionalmente puede suceder esto, ¿no? Se guían del diagnóstico médico para poder realizar los diagnósticos de enfermería y en realidad no es así.
Ambos son profesionales y pueden realizar su trabajo, ¿no? Por separado en este punto. Entonces nosotros vemos a nuestro paciente de forma holística. Recordemos las características que tienen nuestros diagnósticos con los diagnósticos de personal médico, ¿no? Son muy diferentes. Entonces, si nosotros tomamos referencia a los diagnósticos médicos, también tendremos problemas para tener esta precisión diagnóstica, ¿no? Y así también obviaremos los aspectos que tienen que ser atendidos en el paciente con respecto a nuestra profesión, ¿no? Entonces, no debe suceder esto. Nosotros debemos tratar al paciente y resolverlo de forma autónoma, ¿no? Y bueno, el más beneficiado será nuestro paciente, que va a depender mucho del tratamiento que tengamos con él. Bien, vamos a pasar ahora a lo que es la clasificación de resultados NOC. ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta el momento? ¿Hay preguntas? Vamos a continuar. Yo quiero hacer una pregunta, por favor. Sí, a ver, dígame, señora. Si usted dice que no se deben relacionar los diagnósticos con la enfermedad de fondo. Si no claro. se relacionan con la enfermedad y no hay algo relacionado en las características definitorias o en los factores relacionados, ¿qué se le pone a un diagnóstico? Va a ¿Con qué se depender. relaciona? Claro. Sí, dígame. Perdón. Entonces, ¿con qué se debe relacionar si en los factores relacionados no viene nada relacionado a determinado diagnóstico? Entonces, cuando no viene así, por lo menos, ¿no? En mi servicio no viene el diagnóstico que ya está escrito, no viene relacionado en los factores, entonces uno le pone relacionado a la enfermedad de fondo. Pero usted está diciendo que no se debe poner eso. Claro. Bien. El paciente va a presentar, ¿no?, una enfermedad de fondo, sí, pero nosotros no debemos considerar la enfermedad de fondo. Es por eso que también debemos revisar siempre nuestro material. El material que nosotros utilizamos es el NANDA, ¿no? El NANDA con el NOC y el NIC. Entonces, cuando nosotros valoramos a nuestro paciente de una forma personal, ¿no?, de nosotros mismos, no solamente tomar referencia de lo que nos indica los familiares o el médico que ha hecho la evaluación, sino nosotros mismos, nosotros vamos a captar cuáles son esas características que tiene, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, si nosotros vemos que el paciente tiene algún problema cardiovascular, ¿qué podemos ver en él? Por ejemplo, algunas características definitorias. Hay ausencia de pulsos o hay alteración en la función motora, hay alteración tal vez en las características de la piel, o tiene presencia, hay cambios, por ejemplo, en la presión arterial, en las extremidades inferiores recuperan su color al hacerle presión, ¿no? Entonces aquí vamos a valorar otros tipos de manifestaciones del paciente. ¿Y con qué lo podemos relacionar? ¿No? Podemos relacionar con hipertensión, el paciente puede tener antecedentes como tabaquismo, qué conocimientos deficientes sobre los factores agravantes que pueda tener, ¿no?, como sedentarismo o tal vez tiene obesidad. Todo esto podemos enmarcarlo y así vamos a hallar también un diagnóstico preciso que vaya acuerdo a nuestra profesión, ¿no? Porque como ya les he mencionado, el diagnóstico médico como el diagnóstico de enfermería son muy diferentes. Nosotros trabajamos de una manera diferente, de una manera holística. No solamente vemos la enfermedad, vemos más allá y si hay algún problema potencial, también lo colocamos, ¿no? Nosotros debemos priorizar si es que hay algún problema en el paciente que podamos nosotros solucionar.
Tal vez sí con intervención, ¿no? Con apoyo, a un apoyo multidisciplinario, un apoyo interdisciplinario, perdón, entre el médico y la enfermera, porque ambos quieren lograr un objetivo, que es que el paciente se recupere, pero ambos profesionales trabajan de diferente modo, ¿sí? Bien. Y ¿Hay no hay alguna? determinados, no hay determinados diagnósticos de enfermería abocados a la parte infantil, porque yo soy enfermera pediátrica del Hospital del Pediátrica. Niño Ah, y le ya. diré que la mayor parte de diagnósticos, todos relacionados a los adultos. Entonces hay Adultos. que Ya. adecuarlos y la mayor parte se pone relacionado con la enfermedad de fondo, porque no, en las características de bienestar, en los factores relacionados casi no llega, ¿no? Lo que el paciente tiene. Trabajo en la unidad de cuidados intensivos del niño. Claro, es importante que haya una comunicación entre enfermera e enfermera, ¿no? Entre el equipo que es de nuestra profesión y también estipular qué es lo más conocido, qué es lo que sucede más a menudo en nuestro servicio, ¿no? Porque es obvio que no vamos a poder manejar la cantidad de diagnósticos que existe en todo el libro del NANDA, ¿no? Es muy obvio que no va a suceder, pero podemos organizarnos y ver qué es lo que más sucede en problemática actual. Y así también vamos a poder hallar nuestros objetivos y también vamos a poder establecer nuestras intervenciones. Si es así como podemos trabajar, pues todo queda en lo que es dentro de nuestra profesión. Si no se puede lograr captar de una forma más, eh, mejor dicho, si no podemos evitar relacionar con la enfermedad, hay que tratar de ver cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que queremos lograr en el niño, qué es lo que estamos haciendo para que este niño se sienta bien, no solamente desde el campo médico, sino desde nuestro campo. Sí, a ver, ¿hay alguna pregunta más? Los síntomas que uno puede observar. No se puede Gracias. poner patología. Ok, gracias, usted. En cuanto a la relación del diagnóstico, un ejemplo de este diagnóstico. Síntomas que uno puede observar. Um, ¿Qué síntomas? En realidad, aquí también cuando mencionamos síntomas, estamos trabajando con la patología. No podemos verlo desde ese enfoque, ¿no? Eh, Por ejemplo, si es que hablamos de una patología, ¿no? Podremos enfocarlo de otra manera. Por ejemplo, hay tolerancia al estrés, riesgo de infección. Claro, pero es un riesgo, no es algo que está ocurriendo, ¿no? La sintomatología en realidad está ocurriendo. Eso es lo que está pasando, pero riesgo de infección es algo potencial, algo que puede ocurrir como no puede ocurrir. Pero para eso debemos revisar las intervenciones que tenemos que hacer y los objetivos, ¿no? Nuestro objetivo hacia evitar este riesgo y cuál será la intervención, ¿no? Por ejemplo, cambiar la vía, manipular con guantes, tener más asepsia, educar al paciente y así. ¿Hay alguna otra pregunta más? Bien, entonces vamos a continuar. Bien, vamos a continuar con lo que son clasificaciones de los resultados NOC. Hasta ahora, ¿no? Hasta hoy en día se siguen preguntando si realmente enfermería tiene un impacto tan grande en las acciones que se toman con el paciente. Esos resultados que se obtienen en el paciente, ¿realmente enfermería es importante? Eso es lo que se preguntan muchas veces, ¿no? Y esto lo que ha pasado es que falta de información, ¿no? Sobre los tratamientos que provee enfermería y sobre los cambios en las condiciones del paciente, hará que estas aportaciones que nosotros hacemos, que nuestra profesión hace,
sea invisible. Es por ello que en Estados Unidos, ¿no?, se crea un centro de las clasificaciones de enfermería y la efectividad clínica, ¿no?, con la intención de que se desarrollen herramientas que hagan visible lo invisible, ¿no? Como es algo que yo les mencionaba. El cuidado es invisible, pero el clasificarlo, el tener un modelo estandarizado, el manejar un lenguaje ya estudiado, hará que nuestro cuidado sea visible. El Centro de Clasificaciones de Enfermería y la Efectividad Clínica se encuentra en la Facultad de Enfermería de la Universidad de Iowa. Esta clasificación se basa en la investigación centrada en el proceso de enfermería y se lleva a cabo desde 1987. Esta institución dirige el proceso de revisión y actualización constante de las clasificaciones de lenguaje normalizados de enfermería. Entonces, este instituto salió para poder responder a todas esas preguntas que se mencionan, ¿no?, diciendo si es que nuestra profesión realmente es relevante para el paciente. Y es así como, bueno, ellos se pararon, ¿no?, se pusieron en pie y clasificaron los objetivos y las intervenciones que tenemos para manejarlo ya de una manera mundial. Y así nuestra profesión tome también el valor que se merece, ¿no? En la misión y los objetivos que tiene es facilitar el desarrollo continuo y el uso de la NIC y el NOC. También provee oportunidades educativas y de investigación. Promueve una estructura para el mantenimiento continuo de las clasificaciones y la comunicación con las instituciones que desean incluir estos lenguajes en sus sistemas de documentación. Promueve también el uso internacional de los lenguajes normalizados de enfermería, buscando así una documentación de enfermería idéntica o por lo menos similar a todas las instituciones y una base para una enseñanza común en las facultades de enfermería a nivel mundial. Bien. En las clasificaciones de los resultados, ¿no?, el NOC es una terminología que está estandarizada a los resultados que son sensibles a la práctica de enfermería, para ser utilizada por enfermeras de diferentes especialidades y entornos de práctica con el fin de identificar estos cambios en el paciente después de las intervenciones. Recordemos que lo primero que se investigó fueron las intervenciones, porque antes no se planteaban los objetivos, no decían yo quiero lograr esto, no, lo que hacían era solo realizarlo. Entonces lo primero que se estudió fue la NIC, lo primero que se les vino a la mente clasificar y ver un modelo estandarizado fue las intervenciones. Luego es que dijeron, no, nosotros debemos plantearlo para recién ahí ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos lograr a un futuro con lo que estoy captando en el paciente? Y es así, ¿no? Por eso es que nos dice que los cambios, identificaron los cambios en el estado del paciente después de las intervenciones. Los resultados se describen como conceptos variables que reflejan estados del paciente medidos de forma continua, resultados como, por ejemplo, deambulación, continencia intestinal o también los signos vitales. Cada resultado representa un concepto que puede usarse para evaluar el estado de un paciente, el cuidador, la familia o la comunidad. Antes y después de una intervención de enfermería, el término paciente en esta clasificación se va a emplear para referirse al destinatario de los cuidados de enfermería, que no tiene por qué ser un enfermo, podría nombrarse como cliente, usuario, residente, persona.
¿Cuáles son los componentes de los resultados de enfermería? Un resultado del paciente sensible a la práctica de enfermería, ¿no? El estado, conducta o percepción de una persona, familia, comunidad, que se mide a lo largo de un continuo de respuestas, ¿no? a las intervenciones o intervenciones de enfermería que se están realizando. Los resultados son conceptos variables que van a reflejar la condición, la percepción o la conducta real del paciente, el cuidador, familia o comunidad en lugar de los objetivos esperados. Por otra parte, son neutros, no especifican el estado deseado, lo que permite medir la situación de la persona en cualquier momento. Por ejemplo, algunos NOC que tenemos autocontrol en la diabetes, ¿no? El equilibrio emocional, integridad tisular, la piel y las membranas mucosas, y la satisfacción del paciente, el usuario, el cuidado físico que tiene. En algunos casos, no es posible la redacción del resultado con un término neutro, sino que ha sido necesario utilizar el resultado como un estado indeseable o negativo del paciente, ¿no? No va solamente bastar colocarlo positivo, sino qué es lo que no quiero que suceda. Entonces, ¿qué es lo que no quiero que suceda? Por ejemplo, caídas, el nivel de dolor, náuseas y vómitos o efectos nocivos que pueda tener. Bien, cada resultado consta de una etiqueta, la definición, una escala de medida o un conjunto de escalas, una lista de indicadores asociados para el concepto y la correspondiente bibliografía. La etiqueta, la definición del resultado y la escala de medida van a ser componentes estandarizados del resultado, lo que quiere decir que los términos de estos elementos no deben cambiarse. En los indicadores podrían hacerse cambios menores, pero el concepto del indicador ha de permanecer siempre igual. La etiqueta del resultado nos va a proporcionar un nombre al resultado. La definición del resultado nos va a aportar la descripción que será clara y precisa. Nosotros recordemos siempre que debemos trabajar con nuestro libro de Nanda y nuestras intervenciones y objetivos. Y si es que nosotros no tenemos tanta práctica en ello, poco a poco se nos hará costumbre. Como ya les estaba mencionando, ¿no? Lo que rige en un servicio es lo que vamos a trabajar en equipo, de enfermera a enfermera. Siempre tiene que haber comunicación. Entonces, para esto debemos siempre contar con nuestro libro, estar pendientes de qué es lo que podría suceder en este paciente. Si tiene esta enfermedad, esto podría ocurrir. Si está postrado, esto puede sucederle a su piel. Entonces, es así como vamos a ir trabajando y lo que nosotros podamos ayudar al paciente, vamos a colocarnos metas, ¿no? Y si esas metas son logradas por nosotros o son logradas en equipo. No solamente de la parte de la profesión de enfermería, sino también de la parte médica. Indicador de resultado. Estado, conducta o percepción más concreta de una persona, familia o comunidad que sirve como indicación para medir un resultado. Los indicadores de resultados del paciente sensibles a la práctica de enfermería caracterizan el estado del paciente, la familia o la comunidad en el nivel concreto. Se utilizan para describir el estado preciso del paciente secundario a las intervenciones de enfermería, estado que varía respecto a una medición basal. La escala del resultado. Tenemos a la escala de medido tipo Likert de 5 puntos. ¿Qué es lo que mide este tipo de medida? Es que va a cuantificar el resultado del paciente, ¿no? O el estado del indicador en un continuo desde menos a lo que más se desea y proporciona una puntuación en un momento determinado. La puntuación 5 significa la situación o estado más deseable y la situación 1, la puntuación 1, la menos favorable. Esto es estándar en todas las escalas utilizadas en el NOC. También existe, ¿no?,
la opción que es no aplicable, ¿no? O no procede. Actualmente las escalas usadas en la clasificación son más de 9, ya que se intenta medir conceptos similares usando la misma escala. Aquí les he colocado un cuadro, ¿no? Para poder medir estos 5 puntos. Si, por ejemplo, es un punto 1, inadecuado, puede ser muy débil, nunca demostrado o es escaso. En el punto 2, ligeramente adecuado, débil, raramente demostrado, que sea la medida justa. Punto número 3, moderado, adecuado, moderado, a veces demostrado, buena, o sustancialmente adecuado, ¿no? Para punto 4, intenso, frecuentemente demostrado, muy buena. Unos 5 puntos, completamente adecuado, muy intenso, siempre demostrado o excelente. Bien. Aquí podemos ver, ¿no? nuestro diagnóstico con los indicadores, también los indicadores que nos muestran los códigos que tienen los resultados NOC, la definición, la escala, ¿no? De los 5 puntos y la etiqueta. ¿Cuál es la etiqueta? Será higiene bucal. Entonces, la mayor parte de los resultados se miden en una sola escala. En total, 398 de los resultados. El resto se mide con 2 o más escalas, por la necesidad de evitar las dobles negaciones que se producirían en alguno de los indicadores de resultado, por lo que se añade otra escala para poder medir esos estados negativos. ¿Cuál es el valor específico de la NOC? ¿Qué valor tiene la NOC en realidad? La NOC lo que nos va a ayudar es a definir resultados centrados en los pacientes y en los usuarios, ¿no? Etiqueta y provee medidas para resultados que respondan a estas intervenciones de enfermería. Aporta también información más específica sobre resultados que las medidas globales del estado de salud. Provee resultados intermedios en el logro de resultados a largo plazo. Ofrece información cuantificable sobre los resultados alcanzados por el paciente. Permite su uso tanto a enfermeras como también a otros profesionales. Las razones para que nosotros utilicemos esta clasificación de NOC es que una de las principales razones es el deseo profesional de mejorar la calidad de los cuidados del paciente y poder así medir los resultados fruto de estas intervenciones de enfermería. Es una oportunidad para mejorar la calidad, ¿no? Y así también protegemos nuestra carrera. Se pueden utilizar para fijar las metas de un paciente específico y evaluar su estado inicial y su evaluación, ¿no? Su evolución a lo largo del tiempo. La clasificación estandarizada de resultados en el paciente dependientes de enfermería permite que las enfermeras o enfermeros estudien los efectos de las intervenciones de enfermería en el tiempo y en distintos ámbitos de trabajo. Diferencias entre los resultados de enfermería y los objetivos. Los resultados de la clasificación de NOC se encuentran en un nivel de abstracción, ¿no? Mayor que la declaración de los objetivos. Los resultados de enfermería se presentan como conceptos variables que van a reflejar los estados de la persona y se miden de forma continua, a diferencia de los objetivos concretos que se cumplen o no se cumplen, ¿no? Entonces, los resultados que nosotros evaluemos será lo que sí se ha logrado, ¿no? Básicamente por eso se le llama resultado, porque sí se ha logrado. En comparación de los objetivos, nosotros nos planteamos muchos objetivos, pero luego, cuando evaluamos, sabremos este objetivo no se cumplió, este objetivo sí se cumplió, ¿no? Entonces, básicamente, esta es la diferencia. Tenemos aquí el cuadro, ¿no? De el NOC, que es ambular. Gravemente comprometido o escaso, sustancialmente comprometido, justo, moderadamente comprometido, bueno, y así, ¿no? Muy bueno, excelente, le colocamos la puntuación que tiene nuestro paciente.
los indicadores que tiene. Camina a paso lento, camina a paso rápido, sube escaleras. ¿Cuáles serán nuestros objetivos? La persona caminará a paso lento el segundo día después de la intervención. La persona caminará a paso rápido el día del alta. Al mes de la operación, la persona ya sube las escaleras, ¿no? Entonces acá ya hay un claro ejemplo de cómo podemos colocar nuestros objetivos. Si se logrará o no se logrará, eso ya depende, ¿no?, de la evaluación y de las intervenciones que hemos realizado con el paciente. Sigamos con los resultados de enfermería y los objetivos. Con la propuesta de objetivos, cuando estos no se cumplen, el profesional no tiene datos para saber si el paciente está próximo o lejano, ¿no?, a poder alcanzar el objetivo. Por el contrario, los resultados, al poderse cuantificar, orientan sobre el grado de consecución del resultado del paciente. La declaración de objetivos crea datos no estandarizados que no pueden introducirse en los sistemas de información y con ello incluirse en la historia clínica electrónica del paciente. Los datos no reflejados en la historia del paciente no pueden ser consultados por los profesionales de otros niveles de asistencia, ¿no?, por lo que estos se pierden. Esto básicamente es si se trabaja de forma informática, ¿no? Aquí en Perú, la mayoría se trabaja con la historia clínica en una hoja, ¿no? Nosotros llenamos a puño, a lapicero y puño, todo lo que nosotros realizamos, las intervenciones, los objetivos que tengamos con nuestro paciente. Pero hay otras partes del mundo donde sí se coloca en un sistema ya computarizado. Y es mucho más rápido, mucho más eficiente poder lograr estos objetivos y saber qué es lo que la enfermera de turno que nos ha dejado se planteó. Si tal vez no lo pudo realizar en su turno, entonces nosotros lo realizamos. Esto es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que nos dice, ¿no? Si los datos no son incluidos dentro de la base de datos del paciente, obviamente los otros niveles de asistencia, no solamente el personal de enfermería, sino el personal médico, el personal de laboratorio, no sabrá, ¿sí? Se pierde de toda esta información. Bien, entonces los resultados NOC son conceptos variables, por lo que el efecto de las intervenciones de la enfermería en el paciente, familia o comunidad se pueden medir, documentar, controlar y comparar en el tiempo, en diferentes niveles asistenciales y entornos de cuidado. Sin embargo, un objetivo formulado para cada paciente no permite la comparación cruzada. Los resultados de enfermería son muy sensibles a cualquier cambio, aunque sea muy leve en la puntuación de los resultados. Los objetivos no permiten apreciar estos pequeños aumentos. Una gran parte de los resultados NOC representan la resolución de los diagnósticos de enfermería. Por el contrario, son resultados más genéricos que no se relacionan con diagnósticos específicos. Aquí tenemos en el cuadro algunos diagnósticos de NANDA y algunos resultados que nosotros queremos, ¿no?, obtener. Entonces tenemos, por ejemplo, regulación ineficaz, ¿no? Vamos a clasificarlo en el 0800 termorregulación. La definición que tiene fluctuaciones de la temperatura entre la hipotermia y la hipertermia. La definición de la termorregulación, equilibrio entre la producción a ganancia y pérdida de calor, ¿no? Algunas características definitorias que tiene la termorregulación ineficaz, por ejemplo, piel fría al tacto, cianosis en los lechos unguiales, fluctuaciones de la temperatura corporal por encima y por debajo del rango normal, tal vez hay rubor, hipertensión, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, presencia de escalofríos leves, palidez moderada, pielorexia, reducción de la temperatura corporal por debajo del rango normal, crisis convulsivas, enlentecimiento del rellenado capilar, taquicardia, piel caliente al tacto.
De la termorregulación, los indicadores que tenemos, ¿no? Cambios de coloración cutánea, hipertermia, hipotermia, cambios de coloración cutánea, aquí también el rubor, y en aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Hipertermia también cuando hay aumento de la temperatura corporal por encima del rango normal, escalofríos leves, habrá un titiriteo, ¿no? Un tiritona, cambios de la coloración cutánea, también cuando hay palidez moderada, presencia de la piel de gallina en la piel o erección, hipotermia cuando hay reducción de la temperatura, contractura muscular cuando hay crisis convulsivas, calambres, frecuencia cardíaca en la taquicardia, temperatura cutánea aumentada en la piel caliente al tacto. En una consulta de atención primaria acuden a su cita 2 pacientes con una tensión arterial de 180 sobre 90 milímetros de mercurio. Aquí tenemos un caso, ¿no? El primer paciente señala que no le gusta nada andar. Se aburre mucho haciéndolo y además llega muy cansada a la jornada laboral. Trabaja como ayudante de una notaría y tiene tanto trabajo que no puede ir a comer a casa, por lo que lo hace todos los días en algún restaurante. Solo se levanta de su mesa de despacho para ir a tomar un café o una copa con algún cliente y para comer. Pesa 98 kilos, reconoce que le gusta mucho comer y disfruta con ello, ¿no? A las 13 horas aproximadamente ya siente hambre, pero como no puede salir hasta más tarde ya a comer, lo que hace es picar algún fruto seco, patatas fritas, ¿no? O algún refresco. Después de comer con el café se toma siempre una copita. Entonces, aquí que podemos ver en el paciente que hay una ingesta de alimentos, ¿no? Y de la ingesta de alimentos vamos a partir a que es un dato relevante, llegar a un diagnóstico de enfermería, sobre todo en el sobrepeso, ¿no? Con todos los datos que nos han dado, obviamente podemos ver que el paciente tiene un sobrepeso. Y lo que estamos viendo en los resultados NOC es que hay un estado nutricional que es bajo, hay un rango grave, ¿no? Entonces, la relación peso-talla podremos también medirlo en este paciente y en este caso la puntuación de los dos indicadores sería de 2, ya que existe una desviación sustancial del rango normal, ¿no? Por lo tanto, la puntuación pre-intervención o puntuación basal sería de 2 posterior a la intervención de enfermería. Habrá que medir de nuevo el resultado para conocer realmente el impacto de la intervención de enfermería. Un diagnóstico de enfermería identifica una alteración en el estado de la persona o la posibilidad de alterarse y mejorarse. Sin embargo, un resultado evalúa el estado real en el momento determinado mediante la escala de Likert de 5 puntos. Algunos resultados evalúan los mismos estados tratados por los diagnósticos de enfermería, pero se trata de conceptos diferentes. Bien, aquí les menciono, ¿no? De los diagnósticos de Nanda, que son conceptos diferentes con los resultados del NOC. Ansiedad con autocontrol de la ansiedad. Deterioro de la ambulación con ambular. Intolerancia a la actividad con tolerancia a la actividad, ¿no? Básicamente son cosas que se contraen, que son antónimos. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son clasificaciones de intervenciones NIC. Los lenguajes de enfermería vistos hasta ahora, los diagnósticos de enfermería de la Nanda y la clasificación de resultados de enfermería NOC, tienen como centro de interés a la persona, al paciente. Sin embargo, las intervenciones están centradas en el profesional, ¿no? Obviamente las intervenciones lo vamos a realizar nosotros. La clasificación del NIC es una clasificación estandarizada, ¿no? Igual es manejada por el Instituto, ¿no? de Clasificaciones que está en Estados Unidos. Esta clasificación que es estandarizada y codificada de las intervenciones van a ser llevada a cabo por las enfermeras, enfermeros,
en beneficio de los pacientes, tanto hechas de forma directa sobre la persona como de forma indirecta, ¿no? Puede ser no solamente en la persona, sino también en la familia o en el lugar donde él reside, el paciente reside. Va a ser prescrita de manera independiente por la enfermera o tratamientos prescritos por otros profesionales, realizados por enfermería, es decir, las intervenciones interdependientes de la colaboración que se dé. Las clasificaciones de enfermería permite su uso en cualquier contexto de cuidado, ya sea en la atención primaria, en la atención especializada, unidades de cuidados intensivos o también atención domiciliaria, ¿no? E igualmente en todas las especialidades de enfermería. Al igual que el resto de lenguajes normalizados de enfermería, la clasificación del NIC incluye todas las esferas de la persona. Ofrecen una visión holística de la enfermera e engloba la esfera fisiológica, psicológica y social. Algunas intervenciones en la esfera fisiológica, por ejemplo, el cuidado de los oídos, el destete de la ventilación mecánica, manejo de electrolitos, intervenciones de la esfera psicológica, apoyo emocional, control del estado de ánimo, técnicas de relajación, intervenciones de la esfera social, vigilancia, comunidad, asistencia para los recursos financieros, facilitar la presencia de la familia, ¿no? Si es que nosotros no podemos evocarnos al paciente, entonces no necesariamente debemos invocarnos a él, ¿no? Podemos hacerlo también con la familia o en el lugar donde él habita. Los problemas no solo vienen de la parte individual del paciente, puede ser también de la parte que lo rodea. Y eso puede igual involucrar en su salud. Otra de las bondades de la NIC es que recoge intervenciones dirigidas al tratamiento de enfermedades, a la prevención de estas enfermedades y también a la promoción de la salud. Por ejemplo, ¿no? Cuidados intraparto, terapia familiar, vigilancia en la comunidad, manejo del equilibrio ácido básico, prevención de caídas, fomentar la salud bucal. La clasificación incluye intervenciones dirigidas a las personas de forma individual para el uso familiar y también dirigidas a la comunidad. Existen intervenciones de cuidados directos, interacción concreta, e intervenciones de cuidados indirectos que son dirigidos al ambiente y la colaboración interdisciplinaria. Estas acciones apoyan la eficacia de las intervenciones de enfermería de cuidados directos. Algunas intervenciones también en los cuidados directos, por ejemplo, la fisioterapia torácica, cuidados de la ostomía, el sondaje vesical, ¿no? Esto prácticamente es con el paciente. Las intervenciones de cuidados indirectos, ¿no? Interpretación de los datos de laboratorio, planificación para el alta, informe de los turnos, comprobación de sustancias controladas. Aquí se verá el caso de dos pacientes con un mismo diagnóstico de enfermería y por el contrario con la necesidad de plantear diferentes resultados e intervenciones dada su situación específica. No cada paciente va a ser visto de manera individual, por más que tengan el mismo diagnóstico. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Ángel es un señor de 50 años que ha sido intervenido de un bypass coronario hace 2 días. En cuanto a su necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, se sabe que tiene prescrita una cierta restricción en la movilidad. Tiene dificultad para poder realizar determinados movimientos, ¿no? Por el dolor que tiene, la inflamación y otros síntomas como la fatiga y la debilidad, que van a limitar su capacidad para realizar estas actividades de la vida diaria, como por ejemplo ir al baño y el aseo personal. También tiene algunos inconvenientes para comer él solo. Aquí, ¿qué es lo que veremos? En cuanto a su autocuidado, ¿no? Se identifican los siguientes diagnósticos.
Déficit en el autocuidado de qué? Del baño. Déficit del autocuidado de qué? Del vestido. Déficit de autocuidado en el uso del inodoro. Déficit del autocuidado en alimentación relacionado con el deterioro musculoesquelético, deterioro de la movilidad, dolor y debilidad. En estos primeros días tras la intervención, Ángel no está en condiciones de llevar a cabo sus autocuidados, ¿no? La enfermera se ocupa de ello y como resultado busca su satisfacción, su confort y que perciba de forma positiva los cuidados de enfermería. El resultado no es planteado para este momento en concreto del posoperatorio. Entonces, todas estas intervenciones lo haremos luego, no cuando ya han pasado unos días de la intervención, no en los primeros días. Entonces, satisfacción del paciente, el cuidado físico según la escala. No del todo satisfecho, algo satisfecho, está moderadamente satisfecho, muy satisfecho o completamente satisfecho. Y los indicadores será ayuda con las comidas, ayuda con el aseo, mantenimiento de los cuidados cutáneos de rutina o ayuda también en el mantenimiento del confort. Para poder nosotros alcanzar estos resultados se va a plantear la intervención de enfermería, como son los cuidados del paciente encamado, cuya definición es fomento de la comodidad, la seguridad y la prevención de complicaciones en el paciente que no puede levantarse de la cama. Las actividades que están asociadas a esta intervención son explicar las razones del reposo en cama, colocar al paciente con una alineación corporal adecuada, evitar la ropa de cama con texturas ásperas, mantener la ropa de cama limpia, seca y libre de arrugas, usar dispositivos en la cama que protejan al paciente, subir las barandillas si es que procede, colocar el interruptor de posicionamiento de la cama al alcance de la mano del paciente, ubicar la mesita de noche al alcance también del paciente. Cambiar de posición a la persona según lo indique el estado de piel, vigilar también el estado de piel, enseñar ejercicios de cama si es que procede, facilitar pequeños cambios del peso corporal, ayudar con las medidas de higiene, colocar al paciente sobre una cama o colchón terapéutico adecuado, observar si se puede, si se produce algún estreñimiento, ¿no? Controlar también la función urinaria. Tengamos siempre, seguramente, recordar que cuando se trate de pacientes postrados vamos a tener siempre problemas con la piel o también problemas en el movimiento intestinal. Igualmente se llevarán a cabo las intervenciones de enfermería, como por ejemplo ayuda con el autocuidado en la alimentación. Vamos a ayudar a la persona a comer. Ayuda con el autocuidado de micción o defecación, ¿no? Vamos a ayudar a la persona a poder realizar las eliminaciones. Ayuda con el autocuidado, baño e higiene, ayudamos al paciente a realizar la higiene personal. Nuestro segundo paciente es Rafael. ¿Sí? Es un señor también de 50 años que fue intervenido de una herniorrafia hace 2 días en cuanto a su necesidad de mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Se sabe que tiene prescrita una cierta restricción de la movilidad. Tiene dificultad para poder realizar determinados movimientos con el dolor, ¿no? Por el dolor que tiene, la inflamación y otros síntomas como la debilidad, que limitan su capacidad para efectuar las actividades de la vida diaria como el baño y el aseo personal. Entonces, ambos pacientes tienen el mismo problema, ¿no? No pueden ejercer su propio autocuidado. Se identifica en el diagnóstico de enfermería el déficit de autocuidado, baño, relacionado con el deterioro musculoesquelético, deterioro de la movilidad, dolor y la debilidad. Bien, entonces Rafael se encuentra en una situación diferente. Él ya debe ir asumiendo sus autocuidados. La enfermera lo involucra, ¿no? Y le ayuda
y como resultado se plantea que esté capacitado para llevar a cabo sus autocuidados de forma independiente y con una cierta ayuda. El resultado no planteado para este momento en concreto del posoperatorio y en su situación es autocuidado el baño. Vamos a medir la escala en la cual está comprometido. ¿Y cuáles son los indicadores? Entra y sale del cuarto de baño, se baña en la ducha, se seca el cuerpo. Autocuidados de higiene en la misma escala, ¿no? Si está gravemente comprometido, moderado, leve, no comprometido. Se afeita, mantiene una apariencia pulcra, mantiene la higiene corporal. Para alcanzar estos resultados, se plantea la intervención de enfermería, ayuda con el autocuidado, baño, higiene. Y lo que haremos es ayudar al paciente a realizar la higiene personal. Y como vemos que nuestro paciente debe realizar también por sí mismo, enseñamos, ¿no? Enseñamos al paciente a que pueda realizarlo de la manera más cómoda posible. Las actividades asociadas a esta intervención son tener en cuenta la cultura del paciente al fomentar las actividades de autocuidado. Debemos considerar la edad del paciente al fomentar las actividades. Determinar la cantidad y el tipo de ayuda que necesita. Colocar toallas, jabón, desodorante, equipos de afeitado y demás accesorios necesarios a pie de la cama o en el baño también. Proporcionar los objetos personales deseados, aportar un ambiente terapéutico que garantice una experiencia cálida, privada y personalizada. Facilitar que el paciente se cepille los dientes, comprobar la limpieza de las uñas según la capacidad de autocuidado de la persona, controlar la integridad cutánea del paciente, mantener rituales higiénicos, proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir el autocuidado. Bien, pasamos a los componentes de las intervenciones. Cada una de las 554 intervenciones aparecen en la clasificación del listado, ¿no? Denominación o etiqueta, definición, actividades y lectura de referencia. La etiqueta de la intervención de enfermería y su definición constituyen el lenguaje normalizado y no deben cambiarse en el uso de la NIC. Las actividades pueden seleccionarse o modificarse según procede. De acuerdo con las necesidades específicas de un paciente o de una población, igualmente pueden añadirse algunas actividades en caso sea necesario y siempre y cuando sean congruentes con la propia intervención y su definición. En el grupo de actividades para realizar la intervención, las actividades de enfermería son comportamientos o acciones específicas de las personas, ¿no? De las enfermeras, perdón, que realizan para poner en práctica una intervención y que ayudan a los pacientes a obtener el resultado deseado. Para poder ejecutar estas intervenciones se requiere de una serie de actividades. Las clasificaciones recogen más de 13.000 actividades. Las actividades de cada intervención están ordenadas y listadas en el orden más lógico y aparecen al principio las que deben hacerse antes y se finaliza con las que deben dejarse hasta el final, ¿no? Aunque en algunas intervenciones no es relevante el orden en el cual se ejecuten. El valor específico de la NIC. La NIC describe sistemáticamente lo que hace enfermería, lo que permite hacer visible lo invisible. Al tratarse de un lenguaje normalizado y codificado, puede ser introducido en las bases de datos electrónicos. Permite el estudio y registro de los cuidados. Recoge las componentes de las enfermeras. Facilita la comunicación de los tratamientos de enfermería entre los distintos profesionales y los diferentes niveles de asistencia. Constituye una ayuda para la determinación del cuidado que puede ser delegado a otros profesionales. Identifica la utilización de recursos en las intervenciones de enfermería. Permite la comparación de la efectividad de las intervenciones en diferentes poblaciones o grupos de personas. Facilita el cálculo de coste de las intervenciones de enfermería y es útil
para la evaluación de las competencias. Lo que quiero aclarar también es que el NANDA, NIC y NOC nos dan referencias de cuáles pueden ser nuestros objetivos de acuerdo al diagnóstico que tomemos, ¿no? Obviamente, de acuerdo a la valoración que hemos hecho en nuestro paciente. Entonces, nos dan diferentes alternativas, nos dan diferentes opciones de qué es lo que podemos realizar en el paciente. Pero eso no es que nos quiten la capacidad de pensar, nos quiten nuestro juicio como profesionales, no. Son opciones que se dan de paciente en paciente, son muy diferentes, como ya hemos visto en el caso anterior. Un paciente es diferente a otro, no por el hecho de que tengan o padezcan de la misma forma, no se debe intervenir de la misma manera. Entonces, esto ya entra en juicio de enfermería. Las opciones que nosotros tomemos va a depender mucho de cómo valoremos al paciente. Ahora vamos a pasar a lo que son interrelaciones NANDA-NOC-NIC. Aquí lo que ha habido es una alianza. Solo se trabajaba diferente, ¿no? Se trabajaba con el NANDA y el NOC-NIC ya era de otra institución. Entonces, aquí lo que hubo es una relación entre los tres. Y lo que constituye es una forma real, ¿no? Que a partir del 2001, creando así una relación, una colaboración entre el NANDA Internacional y el Centro de las Clasificaciones y la Efectividad Clínica. ¿Y cuál es su objetivo? El perfeccionar los lenguajes normalizados en enfermería. Es por eso que trabajamos con códigos del NANDA y los encontramos en el NIC y en el NOC, ¿no? Porque ya se han unido. Esta estructura común, denominada taxonomía de la práctica de enfermería, hace patente la relación entre las clasificaciones de los diagnósticos de enfermería de la NANDA, la NOC y la NIC, vinculando estos tres sistemas. Y esta alianza continúa trabajando hasta hoy en día. La relación entre estos diagnósticos, resultados e intervenciones. Aquí hablar de una interrelación significa hacerlo de aquello que dirige una relación o asociación de conceptos. La interrelación del NANDA-NOC lo que va a significar es hablar de la asociación entre el problema o el estado actual de la persona, del paciente, y los aspectos que se esperan resolver, ¿no? Esos aspectos que queremos manejar o mantener mediante las intervenciones de enfermería. Cuando hay la relación del NANDA-NIC, significa hablar de la asociación entre el problema o el estado actual de la persona y las acciones de enfermería que van a resolver también o disminuir el problema. La relación entre el NOC y el NIC se refiere al resultado sobre el que se espera que influyan las intervenciones de enfermería. Entonces, es importante reconocer que estas interrelaciones entre los diferentes lenguajes normalizados no son determinantes, ni tampoco pretenden sustituir el juicio clínico del profesional, ¿no? Como es que les mencionaba, nos dan opciones, pero eso no quiere decir que cumplamos todo lo que nos indica el diagnóstico y nos indica sus características, lo vayamos a cumplir. No. Los pacientes van a ser diferentes, ¿no? Y se debe evaluar a un paciente de forma individual, no de forma colectiva, porque le pasó esto a un paciente, entonces el otro paciente también, los mismos objetivos, las mismas intervenciones, no. El diagnóstico de enfermería, aquí tenemos un modelo de la mezcla entre NANDA, NOC y NIC. Nuestro diagnóstico, incontinencia urinaria, ¿no? La funcionalidad que tiene. ¿Cuál es la definición que tiene? La incapacidad de una persona normalmente continente de poder llegar al inodoro a tiempo para así evitar la pérdida involuntaria de orina. ¿Cuáles son nuestros resultados? ¿Cuál es nuestro NOC? El autocuidado, uso del inodoro. Otro, continencia urinaria. Y el otro, eliminación urinaria. Entonces, en las definiciones que tenemos de autocuidado, uso del inodoro, la capacidad para poder utilizar el inodoro independientemente con o sin mecanismos de ayuda. En la continencia urinaria, el control de la eliminación de la orina de la vejiga.
y en la eliminación urinaria, que es la recogida y descarga de la orina. ¿Cuáles serán nuestras intervenciones? Tenemos 3 sugerencias: las intervenciones principales, las intervenciones sugeridas y las intervenciones opcionales. En las intervenciones principales, en autocuidado, uso del inodoro, ayuda con los autocuidados, el aseo. Las intervenciones sugeridas: entrenamiento del hábito urinario, evacuación inmediata y manejo del ambiente del paciente. En las intervenciones opcionales, ¿no? Cuidados de la incontinencia urinaria y cuidados perianales. Continencia urinaria. En las intervenciones principales tenemos entrenamiento del hábito urinario, evacuación inmediata. Intervenciones sugeridas a este resultado es ayuda con los autocuidados, aseo, cuidados de la incontinencia urinaria, ejercicio del suelo pélvico, manejo ambiental, manejo de la eliminación urinaria, manejo de los líquidos. En las intervenciones opcionales puede ser baño, cuidados perianales, fomento del ejercicio, mejorar la comunicación, hay un déficit visual, potenciación de la conciencia de sí mismo, terapia de ejercicios como ambulación, vestir, vigilancia, seguridad. En eliminación urinaria, las intervenciones principales: manejo de la eliminación urinaria, intervenciones sugeridas, ayuda con los autocuidados, el aseo, entrenamiento del hábito urinario, evacuación inmediata. Intervenciones opcionales: cuidado de la incontinencia urinaria, cuidados perianales y el manejo de los líquidos. Bien. Utilizando estas relaciones del Nanda-Nok-Nik, las habilidades intelectuales van a ir dirigidas a la evaluación de las propuestas para la selección o rechazo de los resultados, ¿no? E intervenciones también que cada diagnóstico tiene, según el plan de cuidados que sea individualizado. Con la asociación del Nanda-Nik-Nok existen más de 1000 términos que las enfermeras deben conocer, algo que para la práctica clínica va a resultar inmanejable. Una buena estrategia para conseguir un conocimiento profundo de los lenguajes normalizados y un uso correcto y preciso de ellos pasa por identificar los diagnósticos, los resultados e intervenciones más frecuentes, ¿no? Como es que ya lo había mencionado. Si es que nosotros trabajamos de forma en equipo, entonces nosotros podemos identificar qué diagnósticos, qué resultados, qué intervenciones es la que se da más a menudo en nuestro servicio. Y es así como podremos trabajar de la manera más eficiente también. No podemos tomar otros tipos de apoyo. Debemos enfocarnos en el apoyo que realmente nos corresponde, que es el NANDA, es el NIC, el NOC, ¿no? Esta relación nos ayuda a poder plantear nuestros objetivos y nuestras intervenciones de acuerdo a nuestra profesión. Entonces, esto es una manera de también reforzar nuestro trabajo, hacer que nuestro trabajo sea realmente independiente de cualquier otra profesión, de cualquier otro campo que abarca salud, porque abarca muchos campos, ¿no? Y enfermería debe destacar igual por sus habilidades. Entonces, los diagnósticos, los resultados, las intervenciones más frecuentes deben ser evaluados por el equipo de enfermería, ¿no? Que sea más frecuente lo que sucede más a menudo, para así poder determinar un grupo de personas, ¿no? Y realizar a través de la investigación y la validación por consenso. Importancia de los lenguajes del Nanda-Nik-Nok en el cuidado y la formación. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Permite identificar, documentar y hacer un seguimiento de los cuidados de enfermería en las vías clínicas y en los planes de cuidado. Nos va a permitir también la comunicación y la comparación de tratamientos de enfermería y los resultados de estos
en diferentes áreas del trabajo. Garantiza también la calidad de los cuidados al propiciar una comunicación más precisa entre los profesionales. Aporta los datos para la investigación, para el estudio de la efectividad y del coste de los cuidados de enfermería. Aporta también una terminología estandarizada que puede ser utilizada en los sistemas de información. ¿Cuál es la realidad de los equipos interdisciplinares? ¿Qué es un equipo interdisciplinar? El equipo interdisciplinar es aquel que está formado por 2 o más profesionales de distintas disciplinas, pero que tienen un objetivo común y que trabajan en colaboración para la consecución de este, ¿no? Para poder lograr el objetivo. El trabajo interdisciplinario es la base fundamental para que las actividades que hemos planificado, hemos organizado por los profesionales se desarrollen con calidad. El trabajo dentro del equipo interdisciplinario necesita que las enfermeras, los enfermeros, tengan una información sobre los problemas que se identifican en los usuarios y los resultados de enfermería, tras la provisión de los cuidados y las intervenciones de enfermería para poder así compartir con otras disciplinas. Es por eso que es tan importante, ¿no? Manejarlo de nuestro campo y no tratar de tomar, ¿no? un diagnóstico que sea más apegado a lo que es médico, ¿sí? Para también nosotros tener conocimiento de qué es lo que queremos lograr como profesionales. Y así también compartiremos nuestros conocimientos con las diferentes disciplinas que nos estén apoyando. La diferencia entre un equipo multidisciplinar y un equipo interdisciplinar radica en que el interdisciplinar trabaja en colaboración y requiere compartir la perspectiva única de cada disciplina, la confianza entre los miembros del equipo y el resto en la contribución de cada una de las disciplinas. ¿Qué será un equipo multidisciplinar? El equipo multidisciplinar generalmente siempre hay alguien que lo encabeza, ¿no? Alguien que dirige. Puede tratarse de diferentes profesiones, pero no necesariamente tienen que compartir lo que saben, a lo que han llegado, después de haber hecho una valoración, qué es lo que ellos han determinado por hacer. Y lo comparten con otro profesional, no. En un equipo multidisciplinar no es así. Cada uno trabaja de forma independiente y muchas veces hay alguien que comanda. Pero en un equipo interdisciplinar como es el que trabajamos nosotros, el campo de enfermería, el campo médico, todos trabajamos con qué objetivo? Con el objetivo de que nuestro paciente se restablezca. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Compartir. Decir qué es lo que yo he valorado y el médico qué es lo que yo he encontrado, ¿no? Y es así como se logran los objetivos, para poder así también brindar un ejercicio de nuestra profesión lo más eficaz posible. Aquí les hablo acerca de un modelo área. No sé si lo han escuchado tal vez. Es un modelo que se adoptó a medida de que se dio también esta relación entre el Nanda, Nock y el MIT. Pesut y Herman desarrollaron en 1999 lo que ellos mismos han llamado la tercera generación del proceso de enfermería y al que han denominado el modelo OPT, que aporta una estructura que relaciona las clasificaciones Nanda, Nock y MIC. El modelo análisis de resultado del estado actual, o también modelo ARIA, o también llamado OPT, de razonamiento clínico reflexivo, se centra en los resultados a diferencia del proceso de enfermería que lo hace sobre los problemas, ¿no? Este modelo va a ir arraigado a lo que es el resultado que quiere lograr, a comparación del proceso, ¿no? Del proceso de enfermería, el PAE, que se va hacia el problema que tiene el paciente. No sé si me dejo entender. Este modelo es al resultado y el proceso de enfermería, el PAE,
va hacia el problema del paciente. No es un modelo de resolución de problemas de tipo paso a paso. Es decir, este modelo no nos dice qué es lo que debemos hacer paso a paso, como lo dice Nandel, ¿no? No. Lo que se centra es en el problema de cada etapa. OPT requiere que se considere un conjunto de problemas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, yo tomo todos los problemas del paciente, absolutamente todos, ¿no? Tiene algún daño o dolor, alteración de la piel, incapacidad para moverse y diferentes problemas que pueda tener, hasta ansiedad, todo, psicológico, social, físico. Y luego de haber colocado todos los problemas del paciente, los relaciono. Y al relacionar, yo veré cuál es lo más importante y qué es la base fundamental que hace que nazca el otro problema. ¿Sí? Ahora lo voy a mostrar con una imagen. Entonces, lo que va a considerar es que haya un conjunto de problemas al mismo tiempo, este tipo de modelo, el modelo ARI, y que entre ellos se discierne el problema o cuestión más importante para posteriormente determinar el resultado esperado y la consecución del mismo. Entonces, aquí lo vamos a ver, ¿no? El modelo de Johnson, ¿qué es lo que nos dice? Recambio total de rodilla. Esto es lo que pasa, lo que está pasando con nuestro paciente, ¿no? Hay un recambio total de rodilla. ¿Qué es lo que podría involucrar en nuestro paciente que tiene este diagnóstico? Por ejemplo, hay alteración de la movilidad física. ¿Qué más? Hay déficit de autocuidado, hay dolor agudo, hay ansiedad, déficit del volumen de líquidos, riesgo de lesión, ¿no? Riesgo de infección, déficit de conocimiento, alteración de la imagen corporal, intolerancia a la actividad y fatiga, ¿no? Entonces, nosotros en un papel colocamos, ¿no?, el diagnóstico de nuestro paciente y luego colocamos todos los problemas que puede originarse de acuerdo a lo que tiene. Entonces, colocamos todo y al final, ¿qué hacemos? Lo relacionamos. ¿Qué puede ser con el déficit de cuidado? ¿Por qué hay este déficit de autocuidado, por ejemplo? ¿Por qué? Porque hay dolor agudo. No puede hacerlo él mismo porque le duele, ¿no? ¿Por qué siente ansiedad? Se siente ansioso porque también tiene dolor. Siente mucho dolor, por eso también se siente ansioso. La alteración de la movilidad física. ¿Por qué está alterado la movilidad física? ¿Por qué? Por el dolor. ¿Por qué hay fatiga? Por el dolor. ¿Por qué hay intolerancia a la actividad? Por el dolor. Entonces, es así como relacionamos, ¿no? Y vemos cuál es el más importante. ¿Y qué será el más importante? Pues el dolor. La enfermera identifica varios problemas a la vez, tratando de llegar a aquel de ellos o el tema que es el más importante en relación con el resto, concentrando su atención sobre él mismo y en especificar los resultados. Entonces, aquí tenemos cuál es el resultado más importante, el dolor. Y lo trabajamos, ¿no?, en nuestra hoja de modelo de área. Luego de llegar a una reflexión, yendo a nuestro juicio y viendo nuestra lógica, vemos que es el dolor. Entonces, buscamos en nuestro NANDA dolor y vemos nuestros objetivos, ¿no?, que es el control del dolor. ¿Cuáles son nuestros indicadores? El uso de analgésicos, informar cambios en los síntomas, informar el dolor, controlar, informar también los síntomas que no están controlados, el uso de recursos disponibles. El objetivo puede ser clasificado en los 5 puntos de Likert, ¿no?, que nunca ha demostrado, raramente, algunas veces, a menudo o casi siempre, ¿no? Bueno, las intervenciones ya no lo he colocado porque seguramente ya han visto que las intervenciones son bastante extensas y también las intervenciones serán de acuerdo a cada paciente.
Bien, entonces eso sería todo con respecto a nuestro curso de Nanda Nok. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Recuerden que toda la información les va a llegar al correo y también los certificados. Si tienen alguna duda, consulta. Bien, ya que no hay duda, consulta. Muchas gracias a todos por la atención, por sus participaciones también. Espero que les haya gustado el curso. Muchas gracias. Conmigo ya será hasta otra oportunidad. Soy la licenciada Ivette Tocas y sigan prefiriéndonos. Muchas gracias a todos. Que tengan una bonita noche. Hasta luego.